están ustedes? Bienvenidos a Actualidades. Hoy queremos hablar acerca de si Chile necesita o no tener una ley antiterrorista. Esto luego que 9 diputados de la nueva mayoría presentaran una moción parlamentaria con mira justamente a eliminar la actual ley antiterrorista, mientras el gobierno pidió a una comisión que, por el contrario, lo que hiciera es presentar propuestas para modernizar la actual ley antiterrorista en Chile. Para hablar de este tema, estamos junto a la diputada Marisol Turres de la UDI. Ella es abogada, integra las comisiones de Constitución y también la Comisión de Salud, y fue también parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el periodo anterior. Diputada, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Carolina? ¿Chile necesita o no una ley antiterrorista? De todas maneras, podremos modernizar, podremos revisar, podemos definir quizá mejor el tipo de definir qué es una conducta terrorista, cuáles son sus objetivos, pero de todas maneras actos tan tremendos y que ocasionan tanto miedo en la ciudadanía en general necesitan ser investigados de manera especial y ser sancionados de manera especial y con muchísima dureza. Y lamentablemente este era un tema que nosotros veíamos lejano en nuestro país hacía muchos años, que el terrorismo lo veíamos por televisión y en otros países y en Medio Oriente o en Estados Unidos o en Europa, y no nos imaginábamos que íbamos a estar nuevamente teniendo sectores de nuestra población viviendo con miedo. ¿Hay terrorismo en Chile? Yo creo que sí, por muchas explicaciones de carácter social, de carácter político que se quiera dar o incluso antropológico. La verdad es que creo que hoy en día tenemos grupos que desconocemos quiénes son. Sabemos que hay algunos grupos en el sur que tienen a la 9ª región especialmente sumidos en mucho miedo. Yo no quiero hablar del pueblo mapuche porque es injusto generalizar, pero hay grupos, dentro de los cuales hay personas mapuches del pueblo mapuche que tienen a mucha gente con miedo. Y hoy en día lo que estamos viviendo en Santiago, con las bombas, sean de ruido, no sean de ruido, la verdad es que a todos ya nos genera un temor que no es el que sentíamos hace un año atrás, 2 años atrás. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, o el gobierno más bien, ¿no es cierto?, se ha invocado la ley antiterrorista para el atentado a un cuartel reciente de policía en Santiago y para la bomba que encontrada en el metro también en Los Dominicos. Así es. Sin embargo, no considera que los actos ocurridos en el sur de reivindicación mapuche, ¿no?, sean terroristas. ¿Usted cree que esos actos sí son terroristas? Sí, yo no veo por qué una bomba, incluso de repente hemos tenido bombas de ruido, te fijas que han causado mucho miedo, es considerado un acto terrorista, y el que llegue un grupo de noche, incendie viviendas, ataque un camión, saque por la fuerza a su chofer y lo incendie, y la situación y el miedo en el que vive todas esas personas, todas esas familias en el sur de nuestro país, no lo va a hacer. O sea, yo todavía no logro tener una respuesta razonable por parte del actual gobierno que nos explique por qué aplica un criterio distinto a actos que generan la misma sensación de terror en la población. Y es más, en el sur sabemos que son grupos organizados. Es más, o sea, tenemos claro qué es lo que hay detrás, tenemos claro cuál es el objetivo que persiguen, y para perseguir ese objetivo no han trepidado en usar la violencia. En Santiago, lamentablemente, aquí ha fallado lo que es la inteligencia hasta donde nosotros vemos, porque todavía no sabemos quiénes son exactamente, a quiénes se busca. Bueno, quizás es bueno que no sepamos quiénes son y pensemos que se está haciendo un buen trabajo de inteligencia, pero no veo por qué el ministro insiste y este gobierno insiste en decir que lo que hay en el sur no es terrorismo. Bueno, ahí hay una discusión ideológica y la presidenta Bachelet dijo que no iba a invocar la ley antiterrorista para el conflicto mapuche, y su explicación ha sido que los conflictos sociales no se resuelven con una ley. Pero dicho esto, nuestra inteligencia en Chile, ¿funciona o no funciona? Porque hay quienes dicen, bueno, se quiere eliminar la ley antiterrorista porque en realidad lo que se quiere es tapar una falta de inteligencia en Chile, de una capacidad de las policías para
poder atacar y prevenir este tipo de fenómenos. ¿Cuál es el análisis que usted tiene frente a esto? A ver, yo no quiero ser injusta, porque no me cae ninguna duda que las personas que trabajan en nuestra agencia tratan de realizar su trabajo lo mejor posible, pero no tener hasta hoy día no vislumbrar qué hay detrás de todo esto. Y es más, cuando hay señales tan contradictorias como, por ejemplo, decir este chiquillo que perdió, que terminó siendo amputado cuando puso un cajero. Sí, cuando puso la bomba en un cajero. Y decir, no, es que él no quería realizar un tenía la acto intención terrorista. A ver, perdón, ¿de qué hablamos? O sea, bombas son bombas. Poner un artefacto, aunque yo diga, no, lo que quiero aquí en este caso es causar daño a la propiedad, pero no a las personas, por ejemplo. No generar temor. Pero, a ver, perdón, si por todas partes pasan personas. Y para terminar, a mí lo que me llama mucho la atención, y hablábamos un ratito antes, fuera de cámara, el robo que hubo en el aeropuerto, 6.000 millones de pesos. La verdad es que eso a uno lo hace pensar que ya no estamos aquí frente a delincuentes comunes, no son lanzas, no es el que roba un cajero, no es el que hace un alunizaje en una joyería, o sea, estamos hablando aquí de una operación que lleva mucho tiempo, mucha preparación, donde no me cabe ninguna duda que alguna relación debe haber con personal que trabaja en el aeropuerto, porque si no uno de verdad... Esto pareciera que nuestro país funciona absolutamente al lote y que nuestra seguridad es cero en nada. O sea, un sector tan importante, estratégico como es un aeropuerto y que pueda pasar algo así. Pero su punto es la fragilidad que hay respecto a la seguridad o que esto corresponde a grupos que podrían formar parte de una organización terrorista. Yo no puedo dejar de recordar que cuando tuvimos serios episodios de robos en bancos, etcétera, hace años atrás, en la época en que estaba al frente Manuel Rodríguez, en que estaba Lautaro, tenían una forma de financiamiento que era a través de este tipo de delitos. Y este delito en especial no puedo dejar yo de asociarlo con lo que estamos viviendo hoy día, con lo que está pasando en el sur, con lo que está pasando en Santiago y con la cero información que tenemos los ciudadanos respecto a quienes están detrás de todo este tipo de actos. Y esto con mayor fuerza nos dice hoy día que el gobierno necesita tomar una decisión importante. O sea, tomamos el tema del terrorismo en serio, tenemos una legislación en serio y damos señales de que vamos a perseguir todo este tipo de delitos que tiene a la población con bastante miedo, con bastante inseguridad, o seguimos un poco haciéndonos aquí los locos y votando, porque en general aquí cualquier proyecto que hay en este Congreso que pretende endurecer la mano frente a la delincuencia, privar de algunos beneficios. Doy un ejemplo concreto, esto fue hace un par de meses que queríamos privar de los beneficios de la ley 18.216, es decir, que puedan cumplir su pena en libertad a quienes cometen delitos en hogares, que tuvieran eso, lo votaron en contra. Y todos los proyectos de ley que pretenden endurecer la mano, siempre la Concertación o la nueva mayoría lo vota en contra. Pero lo que hay detrás del proyecto de los 9 parlamentarios y la nueva mayoría de eliminar la ley antiterrorista lleva de la mano un endurecimiento de penas para actos que pudieran ser considerados terroristas en el Código Penal. Es que es muy extraño, porque ¿cómo uno les va a creer si por otro lado votan en contra absolutamente todo proyecto de ley que pretende endurecer la mano? Entonces, ¿cómo les creo? ¿Cómo les creo? Se dicen, no quiero ley antiterrorista, pero sí estoy dispuesto a endurecer la mano, si nunca la han querido endurecer. Diputada, el gobierno está por modificar la ley antiterrorista, dice que la quiere modernizar. El ministro Peñalillo dice que es urgente la elaboración de un proyecto que contenga elementos que sí castiguen a las personas involucradas en actos que generen temor o agravios contra la sociedad, y que la actual normativa solo el 10% de las personas han podido ser condenadas. Porque aparentemente hay un problema de base de la ley que dice que es muy ambigua en términos de que, primero, califica el acto terrorista como que genera temor contra la sociedad, pero el imputado en este caso debe reconocer que su objetivo era generar este temor. Entonces ahí aparentemente los jueces les cuesta tipificar o finalmente condenar por este delito. ¿Ese es el problema de base o es que no hay herramientas para perseguir el delito? No, yo creo que aquí hay que distinguir, hay dos cosas.
Una cosa es la aplicación de la ley que efectivamente le corresponde al juez, ver si el hecho, si los hechos se enmarcan o no dentro de las definiciones que tiene la ley antiterrorista, etcétera. Que todo es mejorable. Pero otra cosa es la voluntad política que hay realmente para perseguir. Y en eso es donde nosotros hemos visto bastante mano blanda. Cuando no vemos al gobierno decidido a que se aplique esta ley antiterrorista, a perseguir... Eso en el caso del conflicto mapuche, pero por ejemplo en el caso de Petronelo, del caso que usted mencionó, la justicia no lo tipificó como terrorista un acto terrorista porque él tenía que manifestar la intención de generar este temor. ¿Hay ahí un problema en la ley o no? Vamos a los hechos concretos. Sin duda que siempre la ley, o sea, estamos de acuerdo, la ley siempre puede ser mejorada, pero también es la forma de interpretar que eso está en manos de los jueces y sí podríamos tener mayor claridad. En ningún caso creo que la ley es buena hoy día y que se adecúa totalmente a la realidad. No, yo creo que todo es perfectible, pero hay un tema de voluntad política para efectos de perseguir en general las conductas delictuales, de darle señales a la ciudadanía, de decirle, ¿saben qué? Duerman un poco más tranquilos porque nosotros nos estamos encargando de su seguridad. ¿Y cuál es la forma de encargarse de su seguridad? Si está bien, hay problemas sociales, podemos combatir por ese lado con mejores políticas sociales, todo lo que quiera, trabajar en reinserción, ponerle de verdad urgencia a lo que es el Sename, a dividir el Sename en estas dos áreas, una que trate acerca de los menores que son infractores de delito y por otro lado aquel área que protege a los menores que están en un estado de vulnerabilidad tremendo. Todo eso está bien. Pero esas son políticas sociales que tienen efectos de mediano y largo plazo. Pero lo que tenemos hoy día es gente que tiene miedo y lo que las personas necesitan hoy día es sentir que el gobierno está dispuesto a protegerlo, dispuesto a jugársela por garantizar una mayor seguridad. Y cuando tenemos mucha mano blanda y tenemos permanentemente casi excusas por las conductas que han adoptado, en este caso algunos grupos en el sur, te fijas, y hablar si hay un problema social, entonces en este caso no podemos aplicar la ley. Yo creo que esas son excusas. Yo creo que aquí hay otra cosa, hay un problema ideológico detrás, porque tenemos hoy día parte del gobierno y tenemos sentado en el Congreso personas que han sido parte de grupos terroristas, personas que han planificado actos terroristas. Estoy hablando de integrantes del Partido Comunista y que son parte hoy día del gobierno. Entonces, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo creo que el gobierno efectivamente, dentro de sus filas, tiene un problema tremendo respecto a cómo enfrentar en general la delincuencia y cómo enfrentar en particular los actos de terrorismo que estamos viviendo hoy día. Diputada Marisol Turre, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más aquí en Actualidades. Seguimos en Actualidades conversando acerca de si es necesaria o no una ley antiterrorista, ahora junto al diputado Sergio Aguiló de la Izquierda Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado, bienvenido. Muchas gracias. Uno de los autores, uno de los 9 diputados que presentó esta moción parlamentaria para eliminar la ley antiterrorista, mientras el gobierno lo que está haciendo es esperando el reporte de una comisión que indique cómo se puede modernizar esta ley. ¿Por qué eliminar la ley antiterrorista, diputado? Bueno, en primer lugar porque esta ley está completamente obsoleta. Varios organismos internacionales de renombre, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros, han señalado que esta es una ley completamente inadecuada y que no cumple ninguno de los estándares democráticos. Además, está completamente reñida con varios principios de derechos humanos. El hecho de no entregar garantías procesales a los inculpados por esta ley, de variada naturaleza, lo podemos ir conversando en el curso de la entrevista, otorga, la verdad, muchos estándares por debajo de lo mínimo aceptable en los cánones democráticos. A ver, ¿cuál? Pero la razón principal... ¿Sí? Es la siguiente, la razón principal, y ese es el punto, es porque en Chile no hay terrorismo. Ese es el punto. ¿Usted dice que no hay terrorismo? No, en Chile no hay terrorismo. No hay terrorismo. Entonces, hubo en una época terrorismo de Estado, a Dios gracias lo superamos,
Y en Chile no hay terrorismo. ¿Y el Frente fue una agrupación terrorista? No, para nada. Nunca la calificó nadie como terrorista, además. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo que fue una organización de carácter militar que luchó contra una dictadura militar que violó sistemáticamente los derechos humanos. ¿El atentado contra Pinochet, la muerte de Jaime Guzmán, no fueron actos terroristas a juicio suyo? No fueron actos terroristas a juicio mío. El acto del atentado contra Pinochet fue un acto éticamente irreprochable, a mi juicio. No lo digo yo, lo han dicho varios sacerdotes, entre otros el ex obispo Camus, en una gran entrevista en la revista Análisis de la época, muy corajuda por lo demás, porque muy pocas semanas después del atentado, él, desde el punto de vista de la ética católica cristiana, señaló que, aunque a su juicio era improcedente desde el punto de vista efectivo, por las repercusiones que podía tener contra la población, pero desde el punto de vista ético y moral era irreprochable. Otra cosa es lo que pasó... ¿Irreprochable? Irreprochable. O sea, él decía, moralmente lo validó, para que nos entendamos lo que dijo el monseñor Camus en aquella época. Y yo pienso exactamente como el señor Camus, una persona que asesinó sistemáticamente a miles de chilenos, que torturó, que hizo las barbaridades más grandes, que haya habido un sector de la población que se atreviera a organizarse militarmente para resistir, incluso para atentar contra la vida del tirano, es una cosa que está dentro de los cánones del derecho a rebelión en todos los países y todas las filosofías del mundo. ¿Y el crimen de Jaime Guzmán, que acaba de ser tipificado por el juez como un acto terrorista? ¿Cómo lo califica usted? Existiendo ley antiterrorista, probablemente, no soy jurista yo, soy economista de profesión, de tal manera que probablemente calce con los cánones de la ley, de tal manera que no critico al juez Carroza por haberlo calificado de esa manera. Yo lo único que digo es que es evidente quienes atentaron contra la vieja Jaime Guzmán cometieron un crimen atroz, un crimen cobarde, un crimen además contra la democracia, porque era un senador de la República elegido por sufragio universal, aunque haya sido por una ley que es muy discutible y que hoy día se está cambiando. Pero él fue elegido por sufragio universal en un país ya democrático que había recuperado las libertades y los principios básicos de la democracia estaban rigiendo en el país. Un crimen deleznable. Yo quiero decirle que por esas cosas de la vida yo me encontraba en el momento que atentaron contra Jaime Guzmán haciendo unas diligencias en Providencia. Fue el primer parlamentario de gobierno, en aquella época gobernaba Patricio Elwin, o sea, contrarios a la idea de Jaime Guzmán, que llegó a solidarizar con su partido y con su familia, con la UDI, al hospital militar donde él se encontraba todavía con vida, no había fallecido todavía, y yo me acerqué porque creo que es un crimen condenable, cobarde, incalificable. Ahora, las personas que cometieron ese crimen, lo que han dicho muchas veces es que ellos hicieron actos de revanchistas o de justicia, entre comillas, bien entre comillas, yo creo de revanchismo de la peor clase. Como un ajusticiamiento. Ajusticiamiento. Era obvio que no querían crear terror en la población, no era el punto. Estaban ajusticiando a personas que, según ellos, habían colaborado con la dictadura. De tal manera que en los cánones internacionales del derecho esto habría cabido en otra ley, no una ley antiterrorista, pero el juicio moral para mí es el mismo, un acto deleznable y que hay que condenar a los responsables. Diputado Hilo, usted forma parte de la nueva mayoría y el gobierno ha invocado la ley antiterrorista ya no solamente en la bomba que se puso en el artefacto explosivo en el metro de los dominicos, sino que en la reciente, ocurrido en las últimas horas, en la reciente instalación y explosión de una bomba en un cuartel policial. ¿Se equivoca el ministro Peñalillo cuando invoca la ley antiterrorista? Porque usted dice que no hay terrorismo. No, yo no creo. Yo creo que la pregunta incluso se la podría hacer directamente al ministro Peñalillo. El ministro Peñalillo dijo en la sesión especial cuando fue invitado como interpelación. A la interpelación. Él dijo, esta es una ley que no cumple ninguno de los cánones democráticos. Él lo dijo, no yo, el que lo está invocando. Entonces la pregunta dicha, y yo me voy a sentar como diputado Aguiló, pero también como ministro Peñalillo, porque es más directa y aparentemente contradictoria la actuación de él. Él que dice que está completamente superada y que no cumple con ninguno de los cánones democráticos, es una equivocación que la invoque. No, es una ley vigente, nosotros tenemos que respetar el Estado de Derecho y el tipo de acción respecto de la que está invocada está tipificado en la ley. Ahora, como está tipificado en la ley, es una tipificación equivocada la que hace la ley, pero son los instrumentos que Chile tiene y Chile tiene que respetar el Estado de Derecho. Pero, diputado, sí, este gobierno quiere modificar la ley antiterrorista, no eliminarla. Y el ministro Peñalillo dice que es urgente la elaboración de un proyecto de ley antiterrorista,
que contenga elementos que sí castiguen a personas involucradas en actos que generen temor o agravios en contra de la sociedad. Eso quiere decir que, desde el punto de vista del gobierno, sí existe o puede haber actos terroristas. Bueno, yo le diría lo siguiente, yo soy parte de la nueva mayoría. Mi primer objetivo sería, como ya lo firmé y usted me lo recuerda al comienzo de esta conversación, una ley que anule o derogue la ley antiterrorista, porque en mi opinión no hay terrorismo en Chile. El terrorismo de Estado, que fue el único que hubo, fue superado, gracias a Dios. El segundo objetivo, si es que el primero no pudiera alcanzarse, es que haya una ley antiterrorista decente, una ley antiterrorista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya no nosotros, un tercero, que se dedica a estos temas, que le interesa combatir el terrorismo, pero al mismo tiempo respetar los cánones democráticos, diga, es una ley moderna, una ley respetable, una ley que ofrece garantías tanto al Estado, que es el que procesa, como a los procesados, porque muchas veces, equivocadamente, no le voy a empezar a recordar a usted que lo sabe mejor que yo, el caso Bomba, el caso del Hindú y tantos otros casos que el ex ministro Gimpeter, de triste memoria en nuestro país, invocó la ley antiterrorista a gente que era completamente inocente de estas causas que se lo acusó, según la justicia chilena. La misma justicia que usted me está recordando. Pero yo le voy a recordar que en el caso Bomba hubo 2 personas que fueron liberados y que fueron apresados en España por atentar contra una iglesia. Sí, pero a ver... ¿Eran o no personas que pertenecían a grupos terroristas? No tengo idea. Lo que yo estoy recordándoles es que la justicia chilena, con ley antiterrorista, con la ley, la misma que estamos conversando, señaló finalmente que no tenían ninguna responsabilidad en los hechos. Al punto que los hechos, mientras ellos estuvieron presos, fíjese, miren la lógica, mientras ellos estuvieron presos, se siguieron cometiendo los mismos actos, las mismas bombas incendiarias, las mismas bombas de ruido, las mismas... Entonces, lo que convengamos nosotros, ni usted ni yo somos expertos en ley antiterrorista, pero convengamos en una cosa, sí somos expertos en sentido común. Mientras ellos estaban presos no podían estar poniendo bombas afuera de la cárcel. Diputado, era obvio que eran otras personas. Pero el problema de base de esta ley, según lo que dicen los jueces, es que el imputado tiene que manifestar su intención de provocar este temor. Y a juicio de algunos, ese sería el gran problema que tiene esta ley antiterrorista y por eso es ineficaz. No, el punto es el siguiente. El punto es qué es lo que hay en Chile. Si ese es el punto. Conversemos qué es lo que hay en Chile. ¿Y qué hay en Chile con los bombazos? ¿Qué son los bombazos? Exacto. Buen punto. ¿Qué son los bombazos? Sí, ¿qué son? Que es muy distinto al hecho que acabamos de conocer ahora, que es impactante desde el punto de vista de la calidad. El del asalto en el aeropuerto. Que vamos a hablar de eso. Porque... Vamos a hablar de eso. Buen punto. Que tampoco es terrorismo. No obstante, el nivel de peligrosidad que puede ser ahí aún superior al terrorismo, que es otro tema. Ya. Yo creo que los bombazos estos que han surgido, sobre todo en Santiago, no tienen nada que ver con el acto del robo espectacular de los 6.000 millones en el aeropuerto. Y tampoco tienen nada, pero nada que ver, ni por casualidad, con las acciones de quema de camiones o de camionetas de la Araucanía, que es otra materia. Son 3 materias completamente distintas. ¿Qué es lo que yo creo? Y hay suficiente, no solo yo lo creo, hay suficiente antecedente, hemos conversado con la gente de la ANI, hemos conversado con gente, con la Policía de Investigación y con Carabineros. Aquí hay grupos anarquistas que están esquitados en la universidad, en algunas poblaciones del país, con un nivel de contento brutal respecto al sistema, en uno de los países más desiguales del mundo, que reaccionan frente al sistema de esta manera, que yo no comparto, que no avalo, que condeno, quiero decir, no comparto, no avalo y condeno, pero que sin embargo para juzgar inteligentemente esas acciones y perseguirlas inteligentemente hay que saber cuál es el origen de ellas. Son grupos anarquistas de gente muy pobre, muy excluida, muy segregada del sistema, de un sistema que es muy segregador y muy brutal con estas minorías sociales que existen. Esa es mi impresión, el origen de los bombazos en la capital. ¿Y qué es lo que es el asalto, el robo más grande en la historia de Chile? La diputada Turres dice, esto a mí me recuerda cuando el Frente robaba para financiarse y a mi temor es que esto esté vinculado a eventuales grupos que quieran generar terrorismo en Chile y que necesiten este financiamiento. ¿Cuál es la visión suya de lo que ocurrió en el aeropuerto? No, yo tengo la impresión, puede tener un límite con lo que dice, usted me cuenta que dice la diputada Torres. ¿Sí? Yo creo que pueden haber exfrentistas perfectamente. O sea, gente que usa armamento de guerra. Ya no estamos hablando de la pistola que se roban en la población. Es un robo sofisticado. Primero, preparación de inteligencia, que tenían
tres tipos de agentes operativos o actores operativos. Los que estaban físicamente dentro de la losa, que entraron vestidos de guardia, los que estaban en el cordón exterior y los que hicieron los operativos de distracción, que quemaron una camioneta no sé dónde, los que hicieron incluso unos bombazos ya de otra naturaleza en la noche para concentrar la atención de las policías en otra parte y no... Bueno, ese tipo de operación que es muy sofisticado de profesionales que o son narcotraficantes de alto nivel, que los hay, y que los hay en Chile y en toda América Latina, o son frentistas o una combinación de ambos, que podría perfectamente ser. Yo conozco agrupaciones delictuales que han, qué sé yo, reclutado luchadores sociales o frentistas o miristas, digamos, con alguna gente vinculada claramente al narcotráfico y el delito, y han generado una combinación muy explosiva, que puede ser lo que estamos viendo ahora. ¿Y ahí qué es lo que debería hacer el gobierno? Bueno, porque uno dice, bueno, aquí hay una falla brutal en términos de la seguridad, y el diputado Arboe decía, bueno, ¿y la próxima qué va a ser? ¿Un secuestro de un avión? ¿Cuál es el peligro al que estamos nosotros después? Bueno, un peligro, si esto es la hipótesis que yo estoy planteando, es un peligro serio, porque estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de 6.000 millones, mucha plata, cerca de 12 millones de dólares. Estamos hablando de que esto se suma a otros, ahora uno puede imaginar que otros asaltos a estos camiones blindados de Brinks pueden ser, entonces no son solo 6.000, pueden ser 10.000, 12.000 millones, o sea, una cantidad de recursos muy significativa y entonces muy peligroso. Lo segundo que quisiera decirlo, esto no. Imagínense, si esto ocurría, como bien le recordaba la diputada Turra, en plena dictadura militar, donde aquí no solamente teníamos la policía de investigación, carabineros, sino que toda la DINA, toda la CNI y todas las Fuerzas Armadas, muchos de estos años vigilándolas, si eso ocurría en medio de esa situación, imagínense cuando no puede ocurrir hoy día perfectamente. Toda sociedad moderna corre el riesgo de que ocurran estas cosas. El punto es construir inteligencia eficaz, inteligencia moderna, en democracia, tener policías cada vez más modernas y cada vez más capaces. Yo no soy especialista en la materia, los especialistas dirán cuál es el nivel de sofisticación que tienen que tener nuestros organismos policiales, pero yo confío en mi investigación, yo confío en Carabineros, confío en nuestras policías y en las leyes penales que nosotros tenemos plenamente, de tal manera que nosotros vamos a tener efectivamente una forma de enfrentar muy eficazmente esto. Diputado Aguiló, muchas gracias por esta conversación. A ustedes también gracias por acompañarnos. Si usted quiere ver nuevamente este programa, lo puede ver a través de www.cdtv.cl. Que estén muy bien, hasta pronto.